número 26 en tablilla, siendo las 10:08 de la mañana, se da cuenta de la audiencia en la apelación de auto 287-2025, encontrándose presente en el sistema de videoconferencia el señor fiscal supremo adjunto Luis Felipe Zapata González, representante del Ministerio Público, y la señorita abogada Jacqueline Vega Silva, por el imputado recurrente Luis Orestes Pompeyo Sánchez, quien también se encuentra presente. El recurso de apelación es interpuesto por el encausado Orestes Pompeyo Sánchez Luis contra el auto número 12 de fecha 10 de julio del 2025, que declara infundada la solicitud de variación de caución por fianza personal presentada por dicho encausado en la investigación seguida en su contra por la presunta comisión del delito de concusión en agravio del Estado. Jacqueline Vega Silva. Así es, señor presidente. Muy bien, empezamos con la doctora Jacqueline Vega Silva. Sí, muy buen día con todos los magistrados. Básicamente para señalar que el motivo del escrito presentado es con el fin de que se revoque la resolución judicial número 12 de fecha 10 de julio del 2025 o que en su defecto la resolución sea anulada, toda vez que dentro de los fundamentos que hemos desarrollado en la naturaleza de los agravios está el error de la comprensión en el íter procesal, así como la errónea interpretación del artículo 289 del Código Procesal Penal y el artículo 1876 del Código Civil, lo cual también está representado en la motivación aparente de esta resolución que se ha impugnado. Ahora, para esto debemos exponer que todo esto nace a raíz de que es el Ministerio Público quien, pues, evidentemente realiza el requerimiento de comparecencia con restricciones, pero junto a esto también la caución, ¿no? Ellos sostuvieron la solicitud de caución por un monto de 30,000 soles, el cual se les fue denegado en este extremo y el juzgado concedió que el monto para la caución, el monto razonable para la caución era de 3,000 soles. Y ante esta inconformidad, toda vez que existe una gran diferencia entre los montos, del 90% reducido, es que Fiscalía, ante esta inconformidad, presenta su apelación y el nuevo monto fijado por la caución llegó a ser el de 15,000 soles. Entonces, ante esto es que el señor Orestes Pompeyo presenta lo que es la solicitud de carta fianza personal y para ello, pues, adjunta la carta fianza firmada por la persona Steven Simón Sánchez Zavala, quien es su hijo, esto legalizado por el notario público, asimismo la autenticación de biométrico, el documento nacional de identidad y su consulta RUT, que pues arrojaba que estaba con estado activo y habido. Sin embargo, respecto a esto, Fiscalía señala de que no es suficiente esta información brindada, toda vez que la carta, toda vez que el RUT se encontró como no habido entre la fecha 1 de octubre de 2013 al 14 de abril de 2017, ¿no? Y que por tanto esta información sustentatoria no le es suficiente para que se pueda tener una solidez económica el fiador, ¿no? En ese entendido es que la resolución emitida por el Juzgado Supremo de Investigación, ¿no?, que es la resolución que estamos impugnando, señala pues de que el fiador no ha acreditado las fuentes de ingresos y el patrimonio, ¿no? Sin embargo, el artículo 1876 del Código Civil en ninguna parte señala o de forma expresa de que se deba, por ejemplo, no sé, adjuntar partidas registrales de SUNARP o un listado de bienes en específico, que estos se deben ser debidamente acreditados con documentos de entidades públicas, que toda esta información en su conjunto pues pueda acreditar de forma debida, ¿no? El tema de la sustentación o suficiencia económica de una persona, ¿no? Ahora, sumado a esto, la resolución, señalamos que es en el extremo de aparente, toda vez de que en el punto 5.4 de la resolución impugnada, el juzgado únicamente se ciña a decir adicionalmente a lo señalado por la Fiscalía. No es que haga un análisis respecto de los argumentos de la defensa de quien es entonces era la defensa de ese entonces del señor Orestes Pompeyo ni del Ministerio Público, sino que únicamente dice adicionalmente a lo señalado por la Fiscalía y procede a indicar lo siguiente, ¿no? Debe indicarse que la carta fianza impuesta por el juzgado mediante la resolución número 2 del
12 de julio del 2024 por la suma de 3.000 soles. A la fecha han transcurrido más de 10 meses y que el señor tuvo tiempo suficiente para pagarla, ¿no? Entonces, incurre ahí un error toda vez de que pretende que se tenía que haber pagado la carta fianza desde la resolución número 2, que concedía como monto de caución 3.000 soles, ¿no? Cuando lo correcto hubiera sido que se tendría que contar el tiempo desde la resolución de la sala que concedía el monto de caución como 15.000. Entonces, existe ahí ese error. Y lo siguiente es de que el juzgado señala, ¿no?, de que existe un tiempo más que suficiente para que el señor Orestes cumpla con pagar la caución, o que de lo contrario él se hubiera justificado motivadamente la imposibilidad de pago, ¿no? Pero el tema de el tema de que no cuenta con la suficiencia económica, con la solvencia económica, está acreditado, se ve reflejado básicamente en la carta fianza personal, porque él no cuenta con la capacidad económica para poder, pues, cumplir con la caución que se ha fijado, ¿no? Entonces, es en ese entendido de que al no contar con la solvencia económica, que propone esta caución en carta fianza ¿Cuánto es la personal, caución, doctora? ¿Cuánto es la caución? ¿De qué monto? es de 15.000 soles, ¿no? 15.000 soles. ¿Hace cuánto Sí. tiempo que se fijó la caución? La caución se fijó en el 23 de agosto del 2024. Ya es un año. Y Sí, no ha pagado nada. Nada. no, ha presentado la carta fianza personal en su reemplazo. Hay una carta fianza. Ujú. Muy bien. ¿Algo más, doctora? No, únicamente para creo resaltar esto, que bueno, Si no, uno se pierde en la argumentación. sí, ¿Cuál? la A ver. Fiscalía señala de que el señor tiene la capacidad económica toda vez que ha sido congresista, ¿no? Sin embargo, el requerimiento de la caución ha sido solicitado cuando él ya no tenía cargo público. Entonces, justamente como él ya tenía cargo público, es que en primera instancia señalaron que el monto de la caución era de 3.000, ¿no? Porque no contaba con la solvencia económica, ¿no? Y es ante la apelación que el monto se eleva a 15.000 soles. Porque lo que pretendía Fiscalía era que la caución fuera de 30.000 soles, ¿no? Correcto, doctora. Muy bien. Entendemos el punto. Cuando los hechos ya no era, cuando se le impuso la caución, ya no era congresista. ¿Y en qué trabajaba cuando se le impuso la caución? No tenía un trabajo fijo, era independiente, ¿no? Y a la fecha el señor se dedica a vender menús. A vender menú. Sí. ¿En un local propio o no? No. Deliveries, de forma informal. Bueno, muy bien, gracias. Tiene el uso de la palabra el doctor Zapata González. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todos los presentes. Señores magistrados, debemos precisar que el hoy acusado Orestes Pompeyo Sánchez, ya en el requerimiento de comparecencia con restricciones, señaló entre sus fuentes de ingresos, hizo una mención que tenía una pequeña empresa en Uchiza, Tocach, conforme a la ficha registral que adjuntó en ese entonces. Ahora, en el auto de apelación 254-2024, de fecha 23 de agosto del año pasado, esta digna sala resolvió la impugnación interpuesta por el Ministerio Público con respecto al monto fijado en la caución y señaló esta sala que en el punto 4.9 diciendo que se trata de un ex servidor público que percibió una de las más altas remuneraciones que otorga el Estado. Ha descrito sus posibilidades económicas actuales, lo que determina que la garantía pecuniaria para el cumplimiento de sus obligaciones procesales se ha incrementado. Eso fue uno de los argumentos que consignó esta digna sala a resolver nuestra apelación. Ahora, respecto a la sustitución de la caución por una carta fianza personal, en este extremo debemos señalar lo siguiente. En primer lugar, el señor Orestes Pompeyo Sánchez no ha llegado a acreditar que carece de suficiente solvencia económica y la defensa técnica solo hace mención a que es jubilado, no argumentando el motivo por el cual la forma ordenada para la ejecución de la caución debe ser modificada, más allá de su simple parecer o conveniencia. Más aún, en las audiencias anteriores, en el control de acusación, señaló que estaba haciendo un esfuerzo y por eso había contratado para su defensa al estudio de Benji Espinosa. En segundo lugar, el fiador Steven Simeón Sánchez Zavala es hijo del hoy acusado,
Pompeyo Sánchez, no ha acreditado tener capacidad para contratar y tener solvencia suficiente. Aunado a ello, no se tiene con precisión su domicilio, toda vez que el domicilio señalado en su ficha RENIE no coincide con el domicilio que se ha consignado en la carta fianza, no adjunta licencia de funcionamiento. Y revisada la información en línea en SUNAR, se aprecia incluso que no registra bienes a su nombre que acredite una solvencia patrimonial para pues pagar o garantizar los 15,000 soles impuestos por esta digna sala. En concreto, el documento denominado carta fianza no garantiza el pago de caución ya ordenada por esta sala hace un año, señores magistrados, y no cumple con lo señalado por el artículo 1876 del Código Civil, al prescribir que el obligado a dar fianza debe presentar a persona capaz de obligarse, que sea propietaria de bienes suficientes para cubrir la obligación, y tampoco se cumple con el artículo 289, numeral 2 del Código Procesal Penal, al indicarse que el fiador debe tener capacidad para contratar y acreditar solvencia suficiente. Por ello, señores magistrados, este Ministerio Público solicita se confirme la resolución materia de impugnación. He concluido. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tratándose de un auto, la causa queda al voto, se resolverá inmediatamente y se notificará como corresponde. La audiencia ha concluido. Muy buenos días. Buenos días. Buen día.